Cómo usar Invoice Simple paso a paso. Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo en el que te mostraré la forma más sencilla del mundo de facturar a clientes desde tu teléfono u ordenador portátil. Podrás ahorrar tiempo, mantenerte organizado y dar una imagen profesional con Invoice Simple, así que, vamos a ello. En primer lugar, ve a la web invoicesimple.com y llegarás justo aquí. Como su nombre indica, esta plataforma es para contratistas, autónomos, propietarios operadores, creativos y otros propietarios de pequeñas empresas que quieren cobrar a tiempo. Podrás crear facturas profesionales, crear plantillas de presupuestos, crear recibos y mucho más. Para empezar, puedes hacer clic en Pruébalo gratis y registrarte con tu cuenta de Google. Tras registrarte o iniciar sesión en Invoice Simple, caerás aquí al abrirla siempre. Arriba puedes ver facturas, presupuestos, clientes, artículos, informes y configuración. Esta plataforma es muy fácil de usar. Ahora, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es crear un cliente. Para poder crear facturas y presupuestos para ese cliente, vamos a cambiar a la opción Clientes aquí. Y encontrarás el botón Nuevo cliente en la parte superior. Ahora solo tenemos que introducir algunos datos. Para añadir un nuevo cliente, tienes que introducir su nombre y su correo electrónico. Crear facturas. Ya tenemos un cliente. Podemos crear un artículo aquí o dentro de la factura. Ahora, para seguir con el ejemplo, creemos la factura. La voy a llamar factura 1. Aquí puedo subir el logotipo. Esto sirve para dar una imagen más profesional. Y en el PDF tu logotipo se mostrará aquí. Aquí es donde puedes subir tu logotipo o una imagen. Ahora tenemos que introducir los datos de. Aquí es donde introducirás tus datos o el nombre de tu empresa. Introduce la dirección si quieres y el número de empresa. Y luego para. Aquí es donde voy a añadir a mi cliente. Podemos seleccionar el cliente que acabamos de crear y todos los datos se rellenarán automáticamente, así que ahora puedes ver los campos de y para. Bajamos hasta el número. Será el de la factura. Luego la fecha. La de emisión aquí. Ahora puedes añadir términos. Vencimiento al recibir o la fecha que quieras. Cualquier vencimiento. Aquí para este documento. Sin más. Yo elegiré vencimiento al recibir. Continuando. Tenemos que introducir el artículo. Esta es una parte importante. Aquí es donde añades un artículo o creas uno nuevo. Digamos que vendemos servicios online. Así que voy a elegir servicios aquí y pulsar intro. Y se creará un nuevo artículo. Y ahora puedo introducir la tarifa. La tarifa era 100. Y la cantidad era 2. Así que ahora puedes ver que este es el importe total. Podemos añadir otro artículo. Así que voy a hacer clic en el símbolo de más y añadirá otra descripción de artículo. Aquí lo voy a llamar servicios 2. Y el precio de este era 150. Y la cantidad era 2. Así que ahora tenemos nuestra factura y este es el total. Subtotal. Y también podemos añadir los impuestos aquí. Aquí es donde puedes seleccionar la moneda. Así que voy a cambiar la moneda a USD aquí. Perfecto. Y listo. La moneda se habrá cambiado. Podemos usar monedas distintas en cada factura según nuestros clientes. Para este cliente voy a usar USD. Y este es nuestro total, que es 500. Puedo desplazarme hacia abajo hasta las notas. Aquí es donde introduciré algunas notas. Y a veces nos gusta poner gracias por tu compra o gracias por tu bueno. Así que por ahora voy a poner gracias. Perfecto, firma. Aquí es donde puedes añadir tu firma. Haz clic en añadir y puedes añadir una firma aquí. Haz clic en guardar y se añadirá. También podemos subir una foto. Así que puedes ver que hay diferentes opciones, como la firma o las fotos, que hacen que Invoice Simple destaque. Ahora, a este lado de la pantalla, tenemos algunas opciones de personalización disponibles. Esta es la vista previa y este es el color. Incluso podemos cambiar el color de la factura si queremos. Puedes cambiar el color de fondo o incluso el color del texto desde aquí. Luego, texto. Aquí introduces detalles. Por artículo. Ninguno. Total o detectado. También puedes poner aquí la tarifa si hace falta. Una vez que introduzcas los detalles del texto aquí, se añadirán al final de la factura descuento. Si estás aplicando algún tipo de descuento, también puedes añadirlo. Por ejemplo,
Yo le estaba haciendo un 10% de descuento a este cliente. Así que solo introduciré el 10% y ahora puedes ver que calculará el importe correspondiente al 10%. No tengo que hacer los cálculos aquí. Todo lo hará Invoice Simple. De nuevo, aquí tenemos la moneda. Una vez que tu factura esté lista y hayas añadido toda la información, así es como se verá. Puedes ver que esta es mi factura aquí. Esto es como la vista previa de un ejemplo. Y así es como se verá. Ahora nuestra factura está lista. Arriba, vista previa. Registrar pago. PDF o enviar factura email. Tengo dos opciones. Imprimir esto o enviarlo por email. Lo mandaré por email. Haz clic en factura por email y se enviará a la dirección que indiques aquí, en estos campos. En para ID. Esta es la dirección a la que envío la factura. Y así es como se ve. Este es el importe de la factura. Como puedes ver. La factura se ve muy profesional y puedes ver que tiene todos los detalles. Muy sencilla pero profesional. Esta es la factura que acabamos de crear con Invoice Simple. Ahora puedes hacer clic en enviar factura y esta factura se les enviará. También podemos obtener el enlace. Haz clic en obtener enlace y podrás generar un enlace personalizado para la factura. Y podrás compartirlo con tus clientes o tus clientes finales. Así es como se crea una factura con Invoice Simple. Todas las opciones están aquí. Es una plataforma muy fácil de usar y puedes registrarte gratis. También tenemos las opciones de presupuestos en Invoice Simple. Así que ve a presupuestos. Haz clic en nuevo presupuesto aquí y es bastante similar a lo que creamos. A lo que hicimos en la factura. Para crear otro presupuesto, pon nombre, de y para, datos de empresa, número y descripción de artículos. Aquí añadirás los distintos ítems que quieras en esta sección. Todas las opciones de personalización están disponibles aquí. Y luego puedes desplazarte hacia abajo para crear el presupuesto. Y se verá exactamente como la factura que acabamos de crear. Si quieres crear artículos por separado, ve a la opción Artículos. Haz clic en Nuevo artículo y ponle un nombre. Yo lo voy a llamar Prueba. Y en tarifa es donde introducirás el precio. Para este, digamos que tenemos $200. Y luego la unidad, si es por horas o por días. Y después los adicionales. Haz clic en Cerrar y se creará tu nuevo artículo. Así es como se crean artículos dentro de Invoice Simple. Una vez que hayas creado las facturas, puedes ir a la opción Facturas y ver todas las facturas y pendientes. Aquí es donde encontrarás tus facturas pendientes. Y aquí es donde encontrarás las pagadas. Así que puedes consultar las facturas que has creado aquí mismo. Y si quieres buscar por el nombre del cliente, puedes hacerlo desde esta opción. Y para crear una nueva factura solo tienes que pulsar la opción Nueva factura y te llevará de nuevo al editor, donde creamos la factura. Así que aquí es donde crearás la factura para tus clientes. También tenemos la opción de informes disponible en Invoice Simple. El informe nos muestra los pagos, los clientes y los artículos por año. Así que este es el informe anual y las estadísticas que obtendremos de las facturas. Ahora no tienes que ir a ninguna otra plataforma. Puedes crear facturas, obtener los informes, obtener los presupuestos. Y si estás buscando una plataforma sencilla pero profesional, y si eres una pequeña empresa, un autónomo o un creador, y quieres aceptar pagos con tarjeta de crédito, y si quieres cobrar a tiempo, entonces Invoice Simple es la plataforma para ti. Míralo ahora mismo. Con esto terminamos. De verdad espero haberte sido de mucha ayuda. No olvides, dale like al video, comenta abajo, activa la campana, recibe avisos y suscríbete al canal de YouTube.